a la persona que viene a cerrar la grieta, Julia Estrada. O abrirla más. Bueno, a ver, tuiteó María Eugenia Vidal el pasado 18 de abril. El impuesto a la renta inesperada se llama ganancias, dejen de tomarnos el pelo. Ya lo pagamos junto con otros 164 impuestos más. Les dejo la lista por si no lo sabían, y copié y pegó la lista en muchos tweets, ¿no? De los impuestos. 165 impuestos en total. Sí. Había que poner muchos tweets. Había que poner muchos. Luego, algunas repercusiones. La Gaceta de Tucumán. La Argentina se ha consolidado como una fábrica de impuestos. Clarín, presión tributaria. Los argentinos se enfrentan al pago de 165 impuestos este año. Y profesional.com. Argentina tiene más de 165 impuestos diferentes vigentes para este año. Lo digo porque no es que es un invento de uno. Ocurrió esto hace 48 horas. El Cronista, presión tributaria, los 165 impuestos que se cobran en Argentina en 2022. Y algunas repercusiones luego. Misiones en línea, los 24 horas de Jujuy.com. Bueno, no quiero tampoco generalizar en todos los medios, quiero puntualizar porque no todos se hicieron eco de esta falsedad. Bueno, desde el CEPA, en una primera instancia, por pedido del propio Víctor Hugo, que estaba el otro día a la mañana indignado con el listado que había publicado Clarín. Clarín publicó el listado, como dije antes, hoja completa. Dijimos, bueno, vamos a revisar, porque realmente no sabíamos tampoco lo que había. Nos pusimos a analizar lo que estaba en el informe desde un lugar de desconocimiento, hasta pensando que tenía algo más de veracidad de la que incluso después concluimos que no tenía. Además, la falacia de pensar que uno paga 165 impuestos, ¿no? Porque presentado de esa manera parecía que uno pagaba 165 impuestos. Y después nos vamos a esas precisiones. No hay una persona en Argentina que pague más impuestos que los dedos de su mano, para decirlo todavía más claramente, con lo cual hasta peca de tener el error de la supuesta superposición impositiva sobre una misma persona o sobre una misma base. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a desagregar. ¿Cuál es la primera cuestión que encontramos? Bueno, una importante cantidad de tasas. Las tasas en Argentina son potestad de los municipios. También pueden no ser potestad de los municipios, pero en general las cobran los municipios y son, por definición, algo que se cobra luego de una contraprestación, ¿no? No son impuestos, los impuestos no tienen contraprestación. Esa es una definición básica, digo, cualquier especialista tributario se escandaliza si ve esto, honestamente, si ve este paquete en donde todo se llama impuestos. Y encontramos cosas como, por ejemplo, la tasa de servicios especiales de limpieza e higiene, la tasa por habilitación de comercio e industria, la tasa por inspección de seguridad e higiene, la tasa por alumbrado público, todo aquello que claramente tiene una contraprestación por un servicio. Encontramos los derechos que son similares a las tasas. El más gracioso de estos era el derecho de cementerio, donde uno paga por un nicho, básicamente por el mantenimiento de un nicho. Las contribuciones, estaba, por ejemplo, la contribución sobre el uso de playas y riberas, que además son muy específicas. Digo, armaron una lista en donde tomaron cosas hiper concretas que se cobran en algunos lugares, no en todos, están acotadas territorialmente. Contribución por servicios culturales. Pongo ejemplos para que la gente sepa de qué estoy hablando. Contribución por servicios de justicia, contribución para servicios prestados en el matadero municipal. Bueno, de eso se trata. Cuando juntamos solamente esos tres conceptos que están en ese listado, incluso entremezclados, porque ni siquiera está en bloques, creo que si lo ponían en bloques hasta a ellos mismos los ayudaba a armar mejor lo que ellos llaman el vademecum tributario. Bueno, ahí ya nos encontramos que había al menos 41 tasas, 27 derechos y 26 contribuciones, y ya reducimos en en primera revisión a 70 conceptos. Pero hay que seguir limpiando la cuestión, porque aparecen, por ejemplo, cánones. Los cánones se cobran por parte del Estado por ceder un terreno, por ceder un espacio para su explotación. No tiene nada que ver con impuestos, de hecho tiene que ver con las concesiones. Luego estaba obviamente la gran cuestión que la derecha argentina todavía no termina de procesar, que es aportes de los trabajadores y de las trabajadoras a la seguridad social, que no son impuestos, es el sistema solidario intergeneracional mediante el cual nos jubilamos. Eso no es un impuesto, le estamos pagando los activos los aportes para que se jubilen, para que cobren su jubilación, hoy los pasivos. Lo mismo las contribuciones patronales, que no son impuestos. Pusieron el régimen de trabajadoras de casas particulares, que no es un impuesto, es un régimen específico para que las trabajadoras estén registradas y puedan jubilarse el día de mañana. O sea, les pagas los aportes, no es que estás pagando un impuesto. No pagás un impuesto adentro. Lo mismo con el régimen de autónomos, que no tiene impuestos adentro. Y el monotributo, de hecho, que sí hay una composición híbrida, nosotros dijimos, bueno, vamos a ser conservadores.
vamos a dejarlo en el rubro impuestos. Ahora, quiero decir, el monotributo tiene una parte previsional y tiene una parte impositiva. Y además, cuando vas a ver cuál es la parte impositiva, es el IVA y ganancias simplificado en un solo impuesto, el monotributo, para precisamente simplificar, vale la redundancia. Se llama así por eso. Por ende, IVA y ganancias que ya estaban listados, podemos decir que un poco se repite, porque si es un listado de impuestos, es un listado de impuestos. Si no es un listado de otra cosa, una mezcla de regímenes, de impuestos, de tasas, de contribuciones, de derechos, de cánones. También aparecieron fondos, por ejemplo, el fondo de emergencia ante el COVID, que de nuevo, el fondo puede tener en algún caso un impuesto nuevo que se crea para poder financiarlo, pero en algunos casos no, son los mismos impuestos a los cuales se redirigen esos recursos y se financia un fondo. Es una herramienta un fondo, no es un impuesto, no es una fuente de financiamiento, ¿bien? Hay una serie de imprecisiones que realmente a mí me llamaron la atención. Ponen incluso el aporte extraordinario de grandes fortunas, que no forma parte de nuestro sistema tributario. Después discutimos si para algunos fue o no fue impuesto. Hasta esta discusión te la concedo, no lo es, pero te la concedo. No forma parte del sistema tributario porque se extinguió, porque fue por única vez. No lo paga la gente hoy. Y además hacen otra que para mí también fue un poco fuerte en términos de rigurosidad, que es que ponen ganancias 2 veces a las personas y a las sociedades. Y si vos querés ser riguroso, la deberías poner 4, porque tiene 4 categorías ganancias. A la renta financiera, a la renta de la tierra, al trabajo y a las sociedades, básicamente. Pero lo pusieron 2, con una intención de duplicar, asumiendo que los 2 más conocidos eran a las sociedades y a las personas. Bueno, también me parece poco serio, ¿no? En ese listado haber hecho eso. Pero esto viniendo de un instituto que hipotéticamente se dedica a estudiar desde el punto de vista del campo económico estas cuestiones. ¿Tu lectura es que se hizo adrede, se hizo rápido, se hizo por personas que no estaban calificadas para hacerlo? Yo vamos a pensar bien. Yo creo que sí están calificados y creo que entienden perfectamente las diferencias. Ahora pensemos mal. Porque me parece que se dedican a eso. De hecho, en la respuesta que hoy nos hacen al CEPA dicen más de 1000 informes, yo qué sé. Ahora, yo sí creo que a veces la tentación por la repercusión y por estar y por ser parte y por pertenecer te lleva a dejar que haya confusión, a habilitar a que titulen impuestos, porque no salieron a decir absolutamente nada, y esa es mi principal crítica, cuando todos los medios, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el titular de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, hoy el PRO, hace 2 horas, salieron a hablar de impuestos, ahí no dijeron nada, incluso el titular de este centro salió a exigirle a María Eugenia Vidal que por favor lo cite. O sea, tiene un Twitter donde la retuitea a Vidal y le dice, bueno, estos datos, no sé qué, salieron del centro, ¿por qué no me cita? O sea, no estaba muy preocupado por despejar la confusión, como si está ahora, que le hemos respondido todo esto que acabo de decir, y dicen, no, bueno, para nosotros siempre fue distinto los tributos de los impuestos. Por eso yo tuiteé hace menos de 2 horas, qué bueno que hayan aclarado, valoro la decisión y ojalá nunca más los vuelvan a malinterpretar. Bueno, ¿cuánto era de impuestos de toda esta lista? El 36,6%, con algunas salvedades, pero no importa, dejemos ahí, 36,6%. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo, el análisis político de esta cuestión? En primer lugar, confusión como desinformación, yo digo, lo que vos decías. Ningún actor de la economía paga todo eso, y hay un mensaje obviamente, claro, evidente, que es asustar a la gente, entender que esto es inviable y que no se puede vivir así y no se puede invertir tampoco en un país así. Incluso, me voy a meter en una cosa específica también, hay impuestos internos enumerados, por ejemplo, al tabaco, al champán, al azúcar, bueno, no hay cadenas productivas que paguen todos esos al mismo tiempo, es por cadena productiva, con lo cual hay una idea de superposición que lo que hace es generar desinformación. Por otro lado, se oculta que las verdaderas fuentes de financiamiento en Argentina se concentran solamente en un puñado. Los primeros 5 impuestos explican más del 90% de la recaudación. Te voy a ser todavía más precisa. El 92% de la recaudación se explica por el IVA, ganancias, comercio exterior, que son derechos de importación y exportación, débitos y créditos y combustibles, ¿no? O sea, en todo caso, discutamos eso, ¿por qué tenemos una recaudación concentrada tan solo en 5? Y además, si son solo 5, ¿para qué un listado de 165? O mejor, de 50, porque limpiando te quedaban 50. ¿Tiene sentido? ¿Es representativo respecto a cómo funciona nuestro sistema impositivo? Claramente no. Miremos la incidencia según la recaudación. Si vamos a las provincias, porque tenían una mezcla con impuestos provinciales, pasa exactamente lo mismo. Ingresos brutos, que es regresivo, automotor y el inmobiliario son el 90% de la recaudación de las provincias. 3. Y estaba lleno de
impuestos provinciales también mezclados. Y si vamos a los municipios, en donde había 41 tasas, solamente hay 2 que concentran el 85% de la recaudación, que tiene que ver con seguridad e higiene, la tasa de seguridad e higiene que la mencionan, y el alumbrado, ¿no? Entonces ahí también tenemos un problema de análisis fiscal. Por último, vamos a los datos de la OCDE, de presión tributaria. Según la OCDE, Argentina tiene una presión tributaria que significa incidencia de los impuestos sobre el PBI del 28,6%. Esto es al 2021. Tiene una diferencia muy fuerte con, por ejemplo, la OCDE, el promedio de los países desarrollados, que tiene 33,8% de presión tributaria, con lo cual ese zapato que nos pisa la cabeza y que nos impide invertir, bueno, podemos decir que es más fuerte y es más pesado en esos países. Brasil tiene más presión tributaria y Uruguay también, según la OCDE. Nosotros estamos intentando entrar a la OCDE, ¿no? No sé si finalmente logramos entrar o no. No lo sé. Ahí me mataste con ese dato, pero lo que sí te digo es, comparando con los países desarrollados, Argentina tiene menor presión tributaria, con lo cual ese dato se oculta deliberadamente detrás de una lista de 165 impuestos. Y por último, el eje es la regresividad del sistema tributario, es decir, si se recauda más entre los que menos tienen o si se recauda con más justicia tributaria más entre los que más tienen. Bueno, Argentina a 2019, un dato que nosotros hicimos comparado, es el país con peor progresividad tributaria, es decir, con el país que recauda peor, debajo de, obviamente, Dinamarca, que es súper progresivo, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Chile, Uruguay, les da incluso mejor. La verdad es que por todos lados me parece que es un poco feliz informe, porque ha dejado que se lo malinterprete, por otro lado porque pone el foco donde a mi criterio no hay que poner el foco, porque no colabora el debate argentino y nacional que necesitamos, y porque creo que tiene esta intención de decir algo que de verdad no es, que Argentina tiene demasiada carga tributaria, a diferencia de lo que hoy aclararon y nos cuestionaron en el CEPA, porque decían, para nosotros los tributos son una herramienta importante para fortalecer el rol del Estado como proveedor de bienes y de servicios. Ese es un tuit que nosotros lo ponemos al final y decimos, genial, fantástico, porque si ustedes piensan esto, lo que se extrae del informe que ustedes publicaron es exactamente lo contrario. Y lo que los medios han utilizado el informe de ustedes para una divulgación masiva claramente confusa es también lo contrario. Entonces, si a mi criterio, ya me meto en la discusión del rol de los centros de economía y de las consultoras en el debate público, económico, social, financiero, tributario, si hay una idea de hacer un aporte a la sociedad, bueno, ese aporte tiene que ser sobre lo que producís y sobre cómo se usa lo que producís. Lo segundo también es importante en esta sociedad en donde tenés, un partido de la oposición que decide políticamente cuestionar un impuesto del actual gobierno diciendo hay 165 y no se puede entonces incorporar. Bueno, hacete cargo de que el dato está siendo utilizado de una manera sesgada. Ese es mi planteo, ¿no? Hizo bandera política en la elección del año pasado diciendo ni un impuesto más. O sea, básicamente lo que dijeron es no vamos a votar un impuesto más. ¿No? O sea, la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo financias el Estado? O sea, básicamente, obviamente que hay un debate que vos lo planteabas cuando hablabas de cuál era uno de los impuestos que más recaudaba, que es el IVA. Es quizás el ejemplo del impuesto menos progresivo que existe, o sea, que todos lo pagamos igual, lo paga el rico y lo paga el pobre, el 21%. O sea, en todo caso discutamos eso. Claro, eso es lo que hay que discutir. ¿Qué tipo de impuestos? A mí me escandaliza mucho más si mañana publican un informe que diga el 60% de los impuestos en Argentina son regresivos y los pagan los más pobres. Decime si eso no te escandaliza. Digo, el 60% de la recaudación la pagan los que menos tienen. ¿Cómo? ¿Así se financia el Estado? No, eligen decir qué tremenda la carga tributaria, como si a cualquiera le pesara lo mismo. En realidad es repartamos mejor la carga tributaria. Vienen por nosotros, vienen por nuestra ganancia, que tanto nos cuesta conseguir. Claro, pero además hay cosas para decir. No es que uno dice, no, está todo perfecto en el sistema tributario. No es esa mi postura. Mi postura es el sistema tributario hay que transformarlo. Hay que hacer cambios, pero hay que hacer cambios para repartir esa carga tributaria, no porque hay que eliminarla o porque el Estado en todo caso no sirva. Lo que pasa es que eso implicaría un debate. Y es más fácil un título fuerte y la imagen de un tuit. ¿Sí? Muchas veces. Sí, por eso digo, humilde aporte al debate público y quizás a partir de ahora no los malinterpretan más, ¿no? No debería Clarín volver a decir 165 impuestos, Vidal y todos ellos.